Buenas tardes, hermanos, hermanas. Como todos los miércoles, por la gracia del Señor, por su amor, estamos aquí para continuar con nuestras clases de hebreo bíblico. Como siempre, vamos a seguir. Hoy, con el favor de Dios, terminamos con las 3 consonantes o letras y terminamos de ver su forma, su diseño, su gematria y su significado. Como he tomado la costumbre de hacerles un pequeño resumen de la clase anterior, lo voy a hacer rápidamente porque en esta ocasión vamos a ver 3 consonantes. En la clase pasada vimos la consonante Tzadik, su gematria número 90, su significado. Tzadik significa justo, recto, justicia. Y vimos que su diseño o su forma de la Tzadik era una nun, pero pegada la chispa divina de una yud, para que esa nun, que por sí solita significa engaño, pero con una chispa divina se transforma esa letra completamente y la transforma en una letra que se llama Tzadik, que significa justa, recta, justicia. También vimos enseguida la siguiente consonante, que fue la Kof. La Kof, les dije que esa letra era una letra engañosa, porque queriendo imitar a la Hei, la forma de la Kof, la parte 3 líneas, una horizontal y 2 verticales, queriendo copiar a la Hei. La Hei, que es una letra totalmente divina, con la cual el Señor hizo la creación con la Hei, pero la Kof, en sí la palabra Kof significa mono, y mono les hablaba yo que es algo que imita. Un mono, hay un adagio inglés que dice que el mono hace lo que ve, hace. Entonces les hablé que esa consonante pues era una consonante que imita, queriendo imitar lo bueno, pero ella les hablé de la línea vertical larga. Estaba indicando que esa consonante nos estaba indicando que sin la ayuda de Dios, un ser humano, el límite rebasa los límites de la moralidad y se va hasta la inmoralidad, y eso estaba representándonos la letra Kof. Les completo que también, como es una letra divina, santa, puede llegar un ser humano que está cayendo en lo más profundo, puede llegar a un arrepentimiento y se va a convertir de un pecador, puede convertirse a un ser ya guiado por Dios. Entonces la Kof también es una letra que puede verse de una manera divina. Y ahora su gematria de la Kof, el número 100. Les hablé que el 100 es un número totalmente representando completo, y les dije el 100 completa algo, pero en sí mismo él es completo. Entonces completo de completo es el número 100, y ya les dije su significado es mono y su forma. Entonces hoy continuamos con la siguiente consonante, que es la Resh. La Resh ocupa el número 20 en el Aleph Bet. Ustedes pueden ver en su Aleph Bet, vamos viendo cómo fueron colocadas en esta forma, y hoy hablamos de la Resh, que está ocupando el número 20, en la posición número 20, pero su gematria es de 200. Pero vamos a ir desglosando como lo he estado haciendo con las otras consonantes. Primero vamos a ver su diseño o forma, después su gematria y por último su significado. Así pues, el diseño de la Resh, podemos verla que está formada por 2 líneas, únicamente por 2 líneas. Esta consonante, estudiando los talmudistas, la comparan, esta letra se quiere comparar con la Dalet, ¿sí? La Dalet es muy similar, pero la Dalet tiene una pequeña línea salida en esta parte que nos está indicando que es una Yud.
que esa yud es la chispa divina, pero podemos observar que la resh no tiene esa chispa divina, y por ser nada más 2 líneas, está hablando del intelecto del hombre y su lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que esta letra nos está, su significado dice maldad. ¿Por qué? Porque como no tiene ninguna ayuda, que es esa esencia divina que ayuda a que la persona cambie, aquí estamos viendo la letra horizontal de la resh indica el intelecto, ¿sí? Raciocinio del hombre, y esta línea vertical su lenguaje, pero no tiene ninguna otra línea que le ayude, que sea la esencia divina. Por lo tanto, un resh, un ser humano resh, se va a manejar por sí mismo, no va a tener esa necesidad de buscar a Dios, se va a creer que Él lo puede todo y que todo lo que existe aquí es lo único que hay. Así que se guía por su raciocinio, por su lenguaje, y generalmente, como no tiene esa ayud, no hay nada de santidad, no hay ningún temor a Dios. Esta consonante de esta manera nos está indicando eso. Otro autor dice que la resh también puede ser un ser humano inclinado. Lo vemos, sí se ve inclinada la consonante, pero sin ningún temor a Dios. O sea, está indicando esa inclinación totalmente de una pobreza, un ser totalmente doblado, pero que no tiene, no es esa doblez por un temor a Dios, sino es una doblez por débil, por destrucción. Se va destruyendo, se va viendo derrotado. Esta es la representación de esta consonante. Así también, para continuar hablando un poco sobre esta forma, la resh se dice que es la contrapartida de la dale, y dan el ejemplo de la palabra ejad con la palabra ajer. Eso lo vimos en clases pasadas cuando estudiamos la letra dale, ¿sí? La palabra ejad, cuando el Señor dice: oye Israel, el Señor tu Dios uno es, se está refiriendo ejad. Sabemos que la escritura de ejad es una alef, es una het, y una dale. Aquí estamos viendo la dale. La contrapartida de ejad va a cambiar esta consonante, van a ser estas las mismas, pero esta va a cambiar a una resh, y cambia totalmente el significado de ejad, que está significando un solo Dios, a ajer, que es otro, o es otros. Aquí ajer, y aquí ejad. Esto es ejad, que es uno, pero aquí es ajer, que significa otro. Otro, y estudiando dicen otros. Aquí está mostrando estos estudiosos de estas consonantes como la dale, que tiene esta pequeña yud, la hace una consonante humilde, obediente, pero la resh, que no la tiene, es una consonante, es un ser humano que no busca de Dios, y cambia. Si en ese versículo donde dice el Señor uno es, simplemente cambiando la consonante de Dalet a Resh, cambia totalmente, y entonces diría el Señor tu Dios, otros dioses. Cambia totalmente, solamente es las mismas consonantes, la misma palabra, pero cambiando la consonante con la que se está comparando la Resh, cambia todo el sentido. Por eso dicen, la Resh es la consonante, la contrapartida de la Dale. La Dale tiene una yud que hace que el ser humano sea un ser humano humilde,
con temor a Dios, pero la Resh es un ser humano pobre. Aquí se hablaba de, les comenté que también se decía hombre pobre. Me corrigió mi amado pastor y me dijo que se refería a una humildad. Pero en el caso de la Resh, se está hablando de una pobreza, pero de una pobreza carente de todo, carente de temor de Dios, carente de todo. Aquí sí es un hombre pobre en todos los sentidos. Entonces, con este ejemplo, estamos hablando de el diseño. Pasamos ahora a su gematria. La gematria de esta consonante es 200. Y 200 hay muchos ejemplos en la Biblia del número 200, donde está el 2. Si nos vamos a la gematria sencilla, el 2 nos está indicando separación, pero multiplicado por 100, ¿sí? Pero separado, ¿en qué sentido? Puede haber separación, alejarse de Dios, o puede ser separación para estar con Dios, ¿sí? El 2 nos marca una división. Pero viendo y estudiando un poco más, el número 200, habíamos visto que el 20 también significaba una expectativa, pero ahora el 200 estamos viendo que está marcándonos insuficiencia de algo, y los estudiosos se basaron en el versículo cuando Jesús le está diciendo a uno de sus discípulos, a Felipe, cuando va a hacer el milagro de la multiplicación, y le dice, ¿cuánto traen? Y contesta Felipe, 200 denarios no alcanzarían para. Por eso se dice que el número 200 está indicando insuficiencia de. Y entonces dan ejemplos los talmudistas, los estudiosos, sobre el número 200 en la Biblia. Y podemos ver en el pecado de Acán, cuando pecó el pueblo de Israel y Acán desobedeció y tomó del botín, tomó un lingote que era de 200 ciclos. Ahí se está hablando de un 200. Y entonces nosotros podemos ver que con esa ambición de Acán no le fue suficiente esos 200 ciclos para tener su salvación. ¿Sí? El número, estamos hablando de la gematria de la Resh, 200, que significa insuficiencia. Otro ejemplo que aparece en la Biblia para marcar la insuficiencia aparece en el libro de Segunda de Samuel 14, versículo 26, en donde habla de que Absalón, hijo de David, era un joven bello, de bello parecer, y que usaba su cabello muy largo, pero cada año se lo cortaba. Y habla la Biblia que cuando se lo cortaba pesaban 200 ciclos su cabello. Ahí se está hablando de una insuficiencia de belleza. Estos autores, esos estudiosos dicen, esos 200 ciclos que pesaba ese cabello de este varón tan hermoso fueron insuficientes, lo mismo para su salvación, insuficiencia de belleza. Dan otro ejemplo del 200, cuando un profeta, un cristiano, Micaía, con 200 ciclos construyó una imagen. ¿Sí? Eso lo podemos encontrar en Jueces 17, versículo 4. Y ahí se está hablando de que se introduce la idolatría con 200 ciclos. ¿Sí? Y está diciendo, con 200 ciclos es insuficiente tu salvación porque ya te metiste en idolatría. ¿Sí? O sea, son ejemplos del número 200 marcándonos que no es suficiente. Y por otra cita, por la última cita, para dar ejemplo de esta gematria, de este número 200, aparece en Esdras capítulo 2, versículo 65, en donde dice que fueron insuficientes los 200 cantores y cantoras, fueron insuficientes
para la adoración en ese momento. Entonces seguimos dando ejemplos del número 200, la gematria de la Resh. Y pasamos a su significado. Resh significa Rash, y Rash es pobre. Ya les hablé de que es de una pobreza, así hablando de una pobreza completa, no tiene nada esta persona. Y también significa maldad, de la palabra Rasha, ¿sí? Entonces la Resh significa, viene de, usamos de ejemplo Rash, pobre, o Rasha, que es maldad, que es malvado. Y también, pero hay un rescate en esta consonante. Estoy hablando de maldad, es una consonante que nos está indicando a un ser humano totalmente alejado de Dios, pero hay un rescate en esta consonante. Si le agregamos algo curviado acá abajo, nos va a formar la consonante Kaf, y la consonante Kaf nos acordamos que es Keter, corona, ¿sí? Y entonces esta Resh puede transformarse de Rasha, maldad, se puede convertir a Rosh, cabeza. Entonces, de ser una consonante Resh, maldad, cambiar a una consonante Rosh, cabeza. Y entonces puede ser cabeza de un grupo. Si llega a repetirse esa persona, se puede volver un Baal Seduká, un Baal, un varón arrepentido, y entonces ya se convierte de Resh a Rosh. Con esto es una letra de ser malvada, de representar maldad por un ser humano que no tiene al Señor ni demás, de estar pobre completamente espiritualmente, puede cambiar a ser cabeza de algún grupo si hay un arrepentimiento en ella. Con esto terminamos esta consonante y en un momento continuamos. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.